Lo que queremos lograr es algo similar a la clase anterior. Tener el x, tener el y de cada vector para poder sumar x con x y con y. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el x del vector A y el y del vector A y también lo de B? Porque recordemos que esto se puede descomponer en dos partes. Una x y una y, ¿cierto? Dos vectores componentes de ese vector A que llegan justo hasta donde está la coordenada x y donde está la coordenada y del vector A. ¿Correcto? Lo mismo pasaba con B. B tiene coordenada aquí bx y tiene coordenada bi. Entonces, ¿qué es lo que pretendo hacer? Bueno, tengo los x con los x, sumo o resto de acuerdo a los signos que me aparezcan, y lo mismo con a y bi, que están sobre el eje. ¿Bien? Ahora, ¿cómo encontramos, esto en términos generales, la componente x del vector? ¿Cómo lo encontrábamos? ¿Qué hacíamos? Buscamos el cateto adyacente. Ya, pero ya habíamos visto esa parte y llegamos a una fórmula que me decía El módulo por el coseno. módulo de A, ¿cierto? Por el coseno del ángulo alfa. Y para encontrar ahí Es el módulo de A por el seno. el módulo de A, ¿cierto? Por el seno de alfa. Eso es lo que ya habíamos visto. Bien. Vamos a aplicarlo entonces para A y para B. Es decir, AX. ¿Cuánto mide? 35 por coseno de Seno de 30. de 30 grados. Y eso es 30,31. 30, 31. Sí. ¿cómo? 30,31. 30,31. ¿Cuál es el coseno de 30? Coseno de 30, 0,86. Ya, entonces está bien. 30,31. Ok. El AI 35 por coseno de 30, perdón, seno de 30 grados. Y eso es 17,5. 17,5. Ahí tengo las partes, las que componen el eje A, perdón, el vector A. Recuerden que yo podía cambiar esa por esas dos y funcionaban igual. ¿Bien? Bx y Bi ahora, de la misma forma anterior. Bx va a ser 23 por coseno de 15 grados, y eso es 20. 20, A mí me dio 22,22. 22,21. 21. Hay más concordancia con eso. Bi 23 por Seno de 15. seno de 15 grados, 5,95. 5,95. Por lo tanto, bien, yo lo voy a escribir así ahora. El vector A tiene coordenadas iguales a estos componentes. 30,31, 17,5. Esas son las coordenadas del vector A, ¿cierto? Justo donde llegan las componentes. Y el vector B tiene coordenadas 22,21, 5,95. Por lo tanto, vamos a llamar R al vector resultante. Tiene coordenadas 8,1. ojo con eso. Ahí. Buena observación. Fíjense entonces. ¿En qué cuadrante está el vector B? En el tercer cuadrante, donde ambos son negativos, X e Y. Por lo tanto, aquí hay que acordarse de este detalle, ¿cierto? Si bien es cierto, el resultado de las componentes no nos da los negativos, el esquema sí nos da los negativos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no da los negativos?
Porque en realidad yo para que me dé el valor negativo debería considerar todo este ángulo. ¿Ya? Desde aquí hasta acá. Que serían 195 grados. Miren, calculen. 23 por coseno de 195. Menos 22,21. Ahí está el negativo, ¿eh? Lo mismo para 23 por seno de 195. Y ahí me va a dar el negativo. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Por eso no da el negativo en la operación, porque estoy partiendo de acá, como si fuera este pedacito, no, pero en realidad el ángulo va de aquí hasta acá. Y ahí aparece el negativo. Creo que en la prueba lo aproximamos o no. ¿Cómo aproximado? ¿En qué sentido? Aproximación, o sea, como 5,95. Ah, sí, sí. O No, 2 decimales. El segundo decimal se puede aproximar. Ya, pero ahí sería como 6. 5,95. Si hubiera otro más allá, ahí este es el que tengo que Ah, ya. aproximar. Porque hay otro decimal que dice. ¿Cuánto es? 5,95, 1. 1 se queda en 95. Ah, ya. Ah, vale. ¿Ok? Eso. Ya, veamos entonces. 30 menos 22, ¿cuánto es? 52,52. 8,1. ¿Qué negativo? 11,55. 11,55. 55. Vamos con eso, ¿no? Les acabo de decir, es negativo, no se suma. ¿Ya? Lo vuelvo a repetir por si acaso. Si bien es cierto, dio 22,21 en X, pero está en el lado negativo de las X. ¿Ya? Lo mismo el Y, dio 5,95, pero está en el lado negativo del Y. ¿Bien? Entonces se coloca ese signo. Ya. Tenemos eso. Lo que acabamos de encontrar es un vector que está ubicado aproximadamente por acá. Vamos a marcarlo. 8 en X, 11,55 en Y. Vamos a buscarlo aquí cortito, que haría más o menos por ahí. Ahí estaría. ¿Bien? Pero acá ahí se encuentra el vector resultante. Y recordemos que encontrar el vector significa encontrar todas sus partes, es decir, módulo, sentido y dirección. El módulo no lo tenemos, solamente tenemos sus coordenadas. La dirección sería el ángulo que forma R con el eje X. Y el sentido lo podemos dar por el cuadrante, el primer cuadrante. ¿Ya? Entonces, 2 minutos más para que me encuentren el módulo y el ángulo. Y completamos el trabajo del vector. Vamos a revisar porque se nos va el tiempo, entonces no vamos a estar tanto rato desarrollando. Vamos a ver entonces. Veamos entonces el módulo de R. ¿Cómo lo calcularon? El módulo. ¿Cómo es? Yo saqué primero el ángulo para ayudarme para el módulo. Ya. Vamos, si quieres, lo que sea. ¿Cómo calcula el ángulo entonces? Con tangente. Ya. Tangente de alfa, ¿cierto? Es igual a Exacto, a 11,55 partido de 8,1. 8,1. ¿Por qué? Porque eso sería como el cateto opuesto, ¿cierto? Dividido por el cateto adyacente. ¿Cierto? Sí. X partido por Y. Eso me define el cateto opuesto adyacente. ¿Cuánto le da esto entonces? 1,42. 1,42. A esto aplicamos la tangente a la menos 1 de la calculadora, ¿cierto? Y nos da el ángulo alfa igual a 54,84. y ahí tenemos el ángulo 54,84. ¿Tenían eso el resto? Sí. Ya. El módulo entonces, ¿cómo lo calculó el módulo? Utilizando el seno. El seno del O ángulo. el coseno también, porque Ya. ¿Es correcto? Sí. ya tenemos el ángulo y uno de los ángulos. Puede ser, sí. Es una opción.
¿Cuál es la que podríamos haber hecho sin haber conocido el ángulo? Llevando los cuadrados sobre la raíz. Ya, lo estoy diciendo Pitágoras también. Ya, eso es, debería dar lo mismo. Vamos a comprobarlo. Tú tienes un dato, vamos a hacerlo con Pitágoras y decir si tiene el mismo dato. Entonces, el módulo de R sería la raíz cuadrada de 8,1 al cuadrado más 11,55 al cuadrado. El módulo de R es... ¿No estoy bien? A mí me dio 14.2. ¿Y el resto? 14,14, ya, ahí vamos a dejar ese. Está bien, ¿ya? Decimales ahí que se fueron desplazando, pero ese es el resultado correcto, 14, aprox. Esa es la dirección, este es el módulo y el sentido ya dijimos primer cuadrante. ¿Bien? ¿Alguna duda? Profesor, ¿no sería necesario sacar la tangente y ver toda la fórmula con la raíz? Sí. Sí, podría ser. Directamente esto, ¿cierto? Para sacar el módulo y aparte... Para la otra forma. Claro. Bien, avancemos entonces. El objetivo ahora, voy a bajar acá. Nuestro objetivo es determinar el producto escalar entre vectores. Producto escalar entre vectores. ¿Qué es el producto escalar? Bien. Bueno, para multiplicar vectores existen dos posibles métodos. O no métodos, sino que dos multiplicaciones que se hacen con vectores. Porque en realidad si fueran dos métodos darían el mismo resultado, pero en realidad son dos cosas distintas. Hay uno que se llama producto escalar, que es que vamos a ver hoy día, y el otro se llama producto vectorial. Hay una gran diferencia entre ellos. El primero solo me da un número y el segundo me da como resultado un vector. Entonces yo puedo multiplicar dos vectores y obtener solo un número, o puedo multiplicar dos vectores y obtener otro vector. Lo que vamos a ver ahora es la primera parte. ¿Bien? Multiplicación de dos números para obtener como resultado, o sea, dos vectores para obtener como resultado un número. ¿Bien? Vamos a mostrar entonces como título acá, producto escalar. Producto escalar. ¿Ya no tenéis ahí, por favor, a continuación? El producto escalar de dos vectores es un número real que resulta de multiplicar el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman. Por el coseno del ángulo que forman. Entonces, vamos a
que sean los vectores A, vamos a colocar acá AX, AI, y el vector B, BX, BY. Entonces tenemos dos formas. El primero, A por B, que lo expresamos con este punto, no con la cruz, con la X. Lo expresamos con el punto. ¿Por qué? Porque va a diferenciar los dos productos, las dos multiplicaciones. Se le llama producto escalar o producto punto a este. El otro se llama producto vectorial o producto cruz. ¿Bien? Corresponde entonces a el módulo de A por el módulo de B por coseno del ángulo que forman ambos vectores. Es decir, yo voy a tener el vector A, por ejemplo, acá. Vector A. Por acá puedo tener el vector B. Y este es el ángulo que forma entre ellos. Bien. La utilidad del producto punto es poder, por ejemplo, una de ellas encontrar este ángulo que hay entre los dos vectores. Esa es una de las utilidades, que ya vamos a ver cómo. Otra utilidad es determinar si es que los vectores son ortogonales. ¿Qué significa eso? Que son perpendiculares entre sí. ¿Ya? Esa es otra posibilidad. ¿Bien? Y vamos a ver cómo también. Esas más o menos las aplicaciones tienen otras más un poco más complejas que no nos sirven mucho por ahora, pero esas son las utilidades que tiene conocer este producto punto entre dos vectores. ¿Ya? ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo inmediatamente. Por ejemplo, vamos a considerar el vector, por ejemplo, R. Vamos a colocar ejemplo. Si R es igual a 3,0, S es igual a 5,5 y el ángulo alfa va a ser 45 grados, entonces A por B es igual a, ustedes me dicen, 2 minutos más, para que me digan eso. Vamos a ver entonces qué resultó de esto. Primero tenemos que calcular los módulos, ¿cierto? Ya sabemos cómo, por lo tanto lo vamos a escribir acá inmediatamente. El módulo de R es igual a 3. Y el módulo 7.07 de S es igual a 7,07. 7,07. Hacemos la multiplicación, entonces 3 por 7,07, bueno, que acá en realidad es RS, aquí me equivoqué, RS, por coseno de 45 grados. R por S entonces será 14.99.
14,99. 15. Aquí se podemos aproximar a 15. Bien. ¿Alguna duda con eso? No. Existe ahora otro método que se denomina método analítico. Que se trata de lo siguiente. Teniendo el vector A, ¿cierto? Como teníamos anteriormente, por B, estos mismos casos, ¿ya? Los casos anteriores, vamos a tener esta situación. AX, AI por BX, BY. Eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué me dice el método analítico? Recuerden que tengo que ya son los números, así que no es tan así como la vez anterior que multiplicábamos, o sea, sumábamos y sumábamos y teníamos dos coordenadas distintas. Ahora, algo parecido, tenemos que multiplicar, pero ¿qué hacemos con los resultados de cada multiplicación? Es decir, tenemos que multiplicar AX por BX se suma con la otra multiplicación de AI por BY. ¿Bien? Eso es lo que me dice el método analítico. ¿Se entiende? Y de esa manera, ¿cierto? Yo tengo la multiplicación acá, la multiplicación acá, sumo los dos resultados y tengo el mismo producto punto o producto escalar que de la otra forma. Compruébelo. Haga lo mismo entonces con los mismos datos que están ahí de R y S y vean si efectivamente da el mismo resultado. Aquí en este lado vamos a borrar esto. Y vamos a volver a hacer esta multiplicación. RS, considerando ahora las coordenadas. 6,0 por 5,5. ¿Cuánto le dio? ¿Lo mismo? 15. Vamos a ver entonces R por S sería 3 por 5 más 0 por 5. Bueno, evidentemente acá es 15 y acá es 0, por lo tanto el resultado es 15. Igual que lo anterior. ¿Bien? ¿Alguna duda? Ahora, como les decía, ¿para qué sirve saber multiplicar entre el producto escalar entre dos vectores? Bueno, vamos a ver la utilidad ahora, porque yo voy a considerar ahora un ejemplo o una aplicación. Una aplicación. Encuentra el ángulo comprendido entre los vectores el vector t, vamos a colocar acá, voy a variar un poco las letras, ¿no? Menos 8,3 y el vector u 6, menos 2. Eso. ¿Cómo lo tienen que hacer? Bueno, tienen que aplicar los dos métodos para poder resolver esto. Les voy a dar unos minutos entonces para que piensen de qué forma se puede resolver y luego lo resuelven. Repito.
Tienes que aplicar los dos métodos que acabamos de ver del producto punto para poder encontrar el ángulo que hay entre ellos, entre los vectores. Ya tenemos que encontrar el ángulo alfa, ese que estaba ahí escondido. ¿Ok? Ya. 2 minutos entonces. Vamos a resolver entonces la situación. ¿Quién lo pudo hacer y que me pueda explicar un poquito con lo que hizo? No sabemos explicarlo. Ah, ya. O sea, uno solo lo hizo. Bueno, usted dijo o mencionó que había que utilizar los dos métodos Ya, para perfecto. poder calcular el ángulo. ¿Sí? Pero no llegué a la fórmula final, pero no supe despejarla. Eso Ya. me pasó, no. ¿Qué fórmula? ¿Cómo lo Que hizo? sería el módulo de T, que me dio 8.5, ¿Ya? por el módulo de U, que me dio 6.92, ¿Ya? por el coseno de alfa, que no lo sabemos, que Correcto. es igual a menos 30, ya que me dio la otra fórmula de ese número. Perfecto, por ahí vamos. Bien. No sé si todos entendieron o todos hicieron algo similar. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasó? Miren. Un método decía que era el método analítico, ¿cierto? A por B, de esta forma, y el otro método A por B también, o sea, era lo mismo, A por B, pero con otra forma. Es decir, esto es lo que teníamos. La primera forma me decía que A por B era el módulo de A, ¿cierto? Por el módulo de B, que para el caso va a ser TIU, ¿ya? Por coseno de alfa. Y la segunda forma me decía que A por B, ¿cierto? Lo vamos a escribir así, solamente era AX, AI por BX, B. Bien, solamente se lo escribo. Esto tienen en común. Es la misma operación, solo que hecha de dos maneras distintas. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es esto, lo reemplazo por eso, ahí, y tengo ya una ecuación que me permite desarrollar el problema. ¿Se entiende? Como son iguales, digamos, A por B es todo eso, entonces todo eso lo coloco en vez de A por B aquí. ¿Bien? Ahora sería coseno es igual a por B, ahí a X más ahí ¿Ya? por a BX por más BI. Correcto. Vamos a escribirlo acá, para que los que no han todavía captado esto lo sigan. Entonces, ¿qué era A por B? Todo eso. Vamos a escribirlo acá. Perdón, vamos a escribir con T y U inmediatamente. ¿Cierto? El módulo de un vector por el módulo del otro vector por coseno de alfa. Eso es A por B. Pero A por B también es esto. Tx, Ti por Ux, Ui. También es eso. Ahí está la igualdad que yo estaba mencionando. ¿Cuál es la única incógnita? Eso. Entonces, lo primero que podemos hacer es calcular los módulos. Bien, lo voy a escribir acá. Ustedes lo calcularon ya, ¿no? El módulo de T, 8.5. 8,5. Y el módulo de U, ¿cuánto? 632. 6,32. Ya. Más fuerte porque como hablan así conjunto, se me mezclan las letras. Eso ya lo tenemos. Entonces, vamos a poner los valores aquí. 8,5 por 6,32 por coseno de alfa es igual, vamos a colocar aquí Tx, que sería menos 8,3 y el otro vector es 6, menos 2. El resultado de esto, bueno, vamos a escribirlo inmediatamente. Menos 8 por 6, 6 por 8, 48, negativo. Menos 6, 2 por 3 son 6. Menos 54. Eso era el resultado del producto punto aplicando el criterio o el método analítico. ¿Estamos claros con eso hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Por ahí atrás? ¿Sí? Ya.
Por este otro lado, 8,5 por 6,32. ¿Cuánto es esa multiplicación? 8 por 6, 6 por 8, 48. Y los decimales, 50. 53.72. 53,72 por coseno de alfa. Eso da igual a menos 54. ¿Qué hago ahora? Bueno, paso dividiendo. Ah, y ahí está. Bien. Solo que tengo una pequeña duda aquí. Vamos a ver qué sucede. Menos 1.06. ¿Da resultado con eso, no? El menos 1.005. Ya, ¿y el coseno de eso? ¿O el inverso coseno? La Coseno inversa, menos uno. coseno Que tengo dudas con ese resultado. Error, sí, debería de error. Porque el coseno nunca es mayor a 1. O a menos 1. O no pasa, no es más bajo de menos 1. No, tiene que ser siempre menor a menos 1. Menos 1. O sea, mayor a menos 1 o menor a 1. Entonces, vamos a... Puede ser ese o ese. Pero la división no puede ser mayor a 1 o menor a menos 1. ¿Ya? Después vamos a entender por qué. Vamos a revisar. Vamos a los módulos, quizás en los módulos hay un problema. ¿Cuánto te dio? 8,54. Vamos a hacer un poquito más preciso con los decimales. No, ya. 8,54. ¿Y el otro? 53,97. Sí. ¿Esto? Igual todavía no nos llega. Vamos a ver otro poco. Recuerden, la división tiene que ser mayor o no. Probablemente nos dé 1. Lo más cercano. ¿Ya? Si consideramos todos los decimales. Vamos a guardarlo. O sea, daría menos 1, claro. Este es el módulo más aproximado de T. El módulo de U. Vamos a ver. Son 36 más 4 son 40. La raíz de 40, ¿cierto? Raíz de 40. 6, 3, 24, 5, 5, 5, 3. Vamos a hacer un poquito más de decimal. Entonces, eso es lo que estoy multiplicando por 8.544037. ¿Ves? Se pasa, 54,03. Y voy a considerar ese resultado acá. Considere más decimales, 54,03. Quiero que hagan ese divisional, que ahí les va a dar cercano a 1, 0,0 algo. Coseno de alfa, 0.99. 0, Pero 0.03. Sí, está 0.99. Menos 0.99. 0,99. Entonces, el resultado es, aplicando coseno a la menos 1, alfa, 170. ¿Cuánto? 179, ¿cómo algo? Coseno a la menos 1, 171,89. Ahí estamos. Grados. Bueno, si lo dejamos en 1 va a ser 180. Ese era el problema, entonces ojo con eso.
Se lo voy a explicar en otra clase, porque tenemos que ver el círculo unitario, y ahí vamos a entender por qué el seno y el coseno, lo que menciono ahora, pero para que sepan ustedes, el seno de un ángulo nunca va a ser, o el coseno, nunca va a ser mayor a 1, ¿ya? O más bajo que menos 1. ¿Bien? Con cualquier ángulo que ustedes calculen, el seno o coseno, los resultados nunca van a ser mayores a 1 o más bajos o menores que menos 1. Siempre va a estar entre menos 1 y 1. Lo máximo que van a tener, ya los extremos, para seno y coseno. Por eso es que cuando vi el 53 acá, al dividir ya sabía que debía ser mayor a 1. Algún error había. Y claro, si considero más decimales en los módulos, ahí me paso el 54 y ahí efectivamente está bien. Era imposible que tuviera un error como esquema, o sea, los vectores yo los puedo dejar en cualquier parte y me tiene que dar un ángulo entre ellos. ¿Ya? Pero no puede dar un error. ¿Bien? ¿Alguna duda entonces con esto? ¿No, claro? ¿Dudas? ¿Dudas? Bien, muchachos, vamos a dejar hasta acá entonces la clase de hoy. Van a firmar la lista y